vamos a ver a todos los músculos de la pierna. Entonces vamos a ver compartimento lateral, compartimento anterior, compartimento posterior que tiene capa superficial y capa profunda, que ya lo vimos súper extenso y por separado en los videos anteriores. Ahorita nada más es una tabla de comparación y aquí vamos a ir poniendo los músculos. Esta es una vista anterior, esta es una vista posterior y esta es una vista lateral. Entonces vamos a empezar con el compartimento anterior. Son 4 músculos los de compartimento anterior. Empezamos con el peroneo terciario. El peroneo terciario se origina de los 2 tercios inferiores del peroné y se va a insertar en la base del quinto metatarsiano. Entonces viene de aquí, de los 2 tercios inferiores del peroné, y se inserta en la base del quinto metatarsiano. El compartimento anterior, recibe irrigación de la arteria tibial anterior. Eso es cierto para todos, arteria tibial anterior. Y la inervación es por el nervio peroneo profundo. La acción es eversión del pie. Siguiente músculo va a ser el extensor largo de los dedos, que se origina del peroné y del cóndilo lateral o del platillo tibial de la tibia, y se va a insertar en la falange distal de los 4 cortejos laterales. Entonces viene de aquí, del peroné de la tibia, y se va a insertar aquí. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Igual recibe inervación por la arteria tibial anterior, inervación por el peroneo profundo, y la acción es extensión de los dedos y dorsiflexión. Siguiente músculo va a ser el extensor largo del primer cortejo, que se origina del peroné y de la membrana interósea, y se va a insertar en la falange distal del primer cortejo. Entonces igual es inervado por la arteria tibial anterior, inervación igual por el peroneo profundo, y viene de aquí del peroné y de la membrana interósea que está aquí, y se va a insertar aquí. La acción de es extensión del primer cortejo y dorsiflexión. Ahora vamos con el tibial anterior. Entonces el tibial anterior se origina de la tibia y de la membrana interósea. Se inserta en la base del primer cortejo y en la cuña media. Igual es inervado por el peroneo profundo y recibe irrigación por la arteria tibial anterior. Ven así, tibial anterior, y se inserta aquí. La base del quinto metatarsiano y la cuña medial. Luego vamos con el compartimento lateral. Entonces, el compartimento lateral tenemos 2 músculos que reciben inervación por el peroneo superficial. Aquí me falta poner la acción del tibial anterior, que es dorsiflexión.
también hace inversión del pie y mantiene el arco del pie. Y estos reciben irrigación de arterias perforantes de la arteria peronea o de la arteria fibular. Entonces tenemos al peroneo largo, que este se origina de la cabeza y la diáfisis del peroné y se va a insertar en la base del primer metatarsiano y la cuña medial. Entonces, aquí vamos a usar viene de la cabeza del peroné, pasa posterior al malleolo lateral, aquí pasa debajo de la trocla del calcáneo, pasa por debajo del cuboides y se va a insertar en la base del quinto metatarsiano y la cuña medial. Hace versión del pie, y también hace flexión plantar. Siguiente va a ser el peroneo corto, que se origina de los 2/3 inferiores del peroné. Se inserta en la base del quinto metatarsiano. Entonces de aquí, igual no pasa posterior al malleolo lateral y se inserta aquí en la base del quinto metatarsiano. Y igual hace versión del pie. Luego vamos con el compartimento posterior, y del compartimento posterior vamos a tener compartimento posterior superficial y profundo. Primero vemos los del compartimento posterior, grupo profundo, posterior, grupo profundo, posterior, grupo profundo, posterior, grupo profundo. Entonces tenemos al popliteo, que se origina del cóndilo lateral del fémur y se va a insertar abajo de la línea sólea de la tibia. Entonces viene de aquí, del cóndilo, vamos a poner los cóndilos. Aquí están los cóndilos. Entonces viene del cóndilo lateral y se inserta aquí debajo de la línea sólea de la tibia. Es inervado por el nervio tibial y recibe irrigación por la arteria tibial posterior. Y la acción es destraba la rodilla cuando vamos a caminar, que iniciamos a hacer la flexión. El siguiente músculo va a ser el flexor largo. Bueno, primero vamos a ver el tibial posterior. Entonces se origina de la tibia y membrana interósea y se va a insertar en la base del primer metatarsiano y la cuña medial. Entonces, viene aquí.
Y también viene del peroné. Viene así y se inserta pasa por el malleolo medial, detrás del malleolo medial, se inserta aquí en la base del primer metatarsiano y cuña medial. Igual recibe inervación por el tibial y irrigación por el tibial posterior, por la arteria tibial posterior. Luego vamos con el flexor largo del primer ortejo, que se origina de aquí, la cabeza del peroné. La cabeza del peroné. Entonces desciende, pasa por una hendidura del astrágalo, luego pasa por el sustentaculum tali del calcáneo y llega a la base inferior, a la parte inferior de la falange distal del primer ortejo. Igual recibe irrigación por la arteria tibial posterior, inervación por el nervio tibial. Y hace flexión del primer ortejo y flexión plantar. Aquí el tibial posterior igual hace flexión plantar y mantiene el arco del pie. Siguiente va a ser el flexor largo de los dedos. Se origina de la tibia, debajo de la línea sólea, y se va a insertar en la falange distal de los 4 ortejos laterales, y lo demás igual. Y hace flexión de los 4 ortejos laterales más flexión plantar. Entonces viene de aquí, debajo de la línea sólea. Su tendón pasa posterior al malleolo medial, cruzando al tibial posterior, luego cruza al flexor largo del primer ortejo y llega aquí a la base de las 4 falanges distales de los 4 dedos largos, en los 4 dedos laterales. Y luego vamos con el compartimento posterior, pero capa superficial. Compartimento posterior, capa superficial, compartimento posterior, capa superficial. Entonces vamos a tener 3 músculos. Entonces uno va a ser el sóleo, que se origina de la línea sólea y se va a insertar en el calcáneo. Igual recibe irrigación por la arteria tibial posterior, inervación por el nervio tibial. Y la acción es flexión plantar. Entonces viene de aquí, de la línea sólea, y se inserta aquí en el calcáneo, formando un tendón conjunto con el siguiente músculo, que les voy a poner aquí porque creo que ya no se alcanza a ver. Bueno, sí, un poco. El siguiente va a ser el plantaris, que igual viene de acá, del cóndilo lateral,
cóndilo lateral y se va a insertar hasta acá en el calcáneo. Igual recibe irrigación por la arteria tibial posterior, inervación por el tibial, igual es de flexión plantar. Y siguiente músculo va a ser el gastrocnemius. Entonces, este también es de compartimento posterior, capa superficial, compartimento posterior, capa superficial. Este es el gastrocnemius, que se origina de los, digamos, los bordes supracondiles del fémur. Básicamente son sitios específicos, pero básicamente es de aquí, de los condilos femorales, aquí debajo de la inserción del popliteo, y se va a insertar aquí en el calcáneo. Se inserta en el calcáneo y recibe irrigación por la arteria tibial posterior, recibe inervación por el nervio tibial y también hace flexión plantar. Entonces, tenemos 4 músculos en el compartimento anterior, que todos hacen dorsiflexión, bueno, salvo el peroneo terciario, pero el peroneo terciario es como una extensión del extensor largo de los dedos, es como una continuación, se considera como una continuación. Todos son inervados por el peroneo profundo, todos reciben irrigación por la arteria tibial anterior, y dijimos que todos hacen flexión, todos hacen dorsiflexión. Luego está el compartimento lateral, que todos reciben irrigación por ramas perforantes de la arteria fibular o de la arteria peronea, y reciben inervación por el peroneo superficial. Estos hacen eversión del pie y son 2. Y luego tenemos el compartimento posterior, que tenemos compartimento posterior profundo y compartimento posterior superficial. Los dos compartimentos, bueno, los dos grupos del compartimento posterior reciben irrigación por la arteria tibial posterior y reciben inervación por el nervio tibial. Todos estos hacen flexión plantar, principalmente los del compartimento superficial. Y los otros hacen flexión de los dedos. Entonces los de compartimento anterior hacen flexión, dorsiflexión, compartimento lateral hacen eversión y compartimento posterior hacen flexión plantar.